254 barcos de guerra bloqueando un canal de 40 kilómetros de ancho. Eso es todo lo que se necesita para que el mundo se quede sin gasolina. No es una película de ciencia ficción, no es un ejercicio hipotético de estrategia militar. Es la realidad de un estrecho llamado Hormuz, y la razón por la que cada potencia del planeta tiene sus ojos clavados en un país que muchos conocen solo por las noticias: Irán. Y aquí viene lo que nadie te dice claramente. Si Irán cierra ese estrecho, el precio del petróleo no sube un 10%, no sube un 20%. Se dispara de una manera que podría paralizar economías enteras, incluida la tuya. Porque casi el 21% de todo el petróleo que se mueve en el planeta pasa por ese punto cada día. Un punto que mide 40 kilómetros en su parte más angosta. Un punto que Irán controla desde una orilla. Para entender por qué el mundo tiene tanto miedo de ese paso de agua, necesitas entender quién es realmente Irán, cómo llegó a controlar esa posición y por qué su historia es una de las más brutales, más complejas y más fascinantes de los últimos 100 años. Una historia que arranca en uno de los golpes de Estado más impactantes del siglo XX, pasa por una revolución que nadie esperaba, sobrevive una guerra de 8 años que dejó más de 1 millón de muertos y desemboca en el tablero geopolítico más tenso del mundo actual. Esto es la historia de Irán y el estrecho de Hormuz. Empecemos por el principio. Persia. Así se llamaba este país durante más de 2500 años. Y si hay algo que define la psicología colectiva de los iraníes hasta el día de hoy, es esa memoria. No es un pueblo que se siente heredero de un país joven o de una nación construida en el siglo XX. Es un pueblo que se sabe heredero de uno de los imperios más grandes que ha existido sobre la Tierra. El Imperio Aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el año 550 a.C., llegó a extenderse desde el mar Egeo hasta el Valle del Indo. Era tan grande que tardabas 3 meses en cruzarlo de un extremo al otro. Y Ciro, a diferencia de la mayoría de conquistadores de su época, no solo dominaba con el ejército, construía, administraba, respetaba las religiones locales en los territorios que sometía. Hay historiadores que lo consideran el primer gobernante en la historia humana en proclamar algo parecido a los derechos de sus pueblos. Esa es la memoria que lleva Irán en los huesos. Y esa memoria importa, porque explica algo que muchos analistas occidentales no entienden. Irán no se comporta como un país desesperado que busca sobrevivir. Se comporta como una civilización milenaria que busca recuperar su lugar en el mundo. Pero para llegar al Irán moderno, al Irán que hoy tiene en jaque al mercado global de energía, tenemos que saltar al siglo XX. Y el punto de inflexión que lo cambió todo no fue la Revolución Islámica de 1979. Fue un evento que ocurrió 27 años antes, en un año que la mayoría de la gente no conoce, protagonizado por un hombre cuyo nombre es prácticamente desconocido fuera de Irán, pero que marcó el destino de todo Medio Oriente. El hombre se llamaba Mohammad Mossadegh, y en 1951 era el primer ministro democráticamente electo de Irán. Mossadegh era un hombre extraño para ser político. Lloraba en público cuando hablaba de su país. Se reunía con diplomáticos extranjeros en pijama porque sufría de enfermedades crónicas y prefería trabajar desde su cama. Pero detrás de esa imagen excéntrica había una mente brillante y un objetivo clarísimo. Irán tenía petróleo, mucho petróleo, y ese petróleo no le pertenecía a Irán. Desde principios del siglo XX, la Anglo-Iranian Oil Company, que luego se convertiría en lo que hoy conocemos como BP, controlaba prácticamente toda la industria petrolera iraní. El trato era una vergüenza. Irán recibía apenas entre 16 y 18% de las ganancias de su propio recurso natural. El resto se lo llevaba Gran Bretaña. Los trabajadores iraníes vivían en condiciones miserables en campamentos segregados, mientras los ingenieros y ejecutivos británicos disfrutaban de clubes exclusivos, albercas y casas con aire acondicionado en los mismos campos petroleros. Mossadegh ganó el parlamento iraní con una promesa: nacionalizar el petróleo. Y en 1951 lo hizo. Lo que pasó después fue una lección brutal sobre cómo funciona el poder en el mundo real. Gran Bretaña, furiosa por perder el control de esa riqueza,
Fue al gobierno de Estados Unidos y vendió el problema como una amenaza comunista. En plena Guerra Fría, esa palabra era suficiente. La CIA, bajo el nombre en código Operación Ajax, y el Servicio de Inteligencia británico MI6, organizaron uno de los golpes de Estado más documentados de la historia moderna. Pagaron a manifestantes para generar caos en las calles de Teherán. Sobornaron a generales y políticos, orquestaron disturbios. Y en agosto de 1953 derrocaron a Mossadegh. El gobierno democráticamente electo de Irán fue reemplazado por la dictadura del Shah Mohammad Reza Pahlavi, un hombre profundamente dependiente del apoyo estadounidense y británico. En Irán, eso no se olvidó. El Shah gobernó durante 26 años con mano de hierro. Modernizó el país en ciertos aspectos, es cierto. Las mujeres podían ir a la universidad, los centros comerciales proliferaban en Teherán, y la élite iraní vivía con un nivel de vida comparable al de cualquier ciudad europea. Pero bajo esa superficie brillante funcionaba la Sabak, la policía secreta del Shah, entrenada por la CIA y el Mossad israelí, conocida por sus métodos de tortura que dejaron una cicatriz profunda en la sociedad iraní. La oposición al Shah venía de todos lados, de los comunistas y socialistas que nunca perdonaron el golpe del 53, de los nacionalistas, y cada vez más de los religiosos islámicos encabezados por un clérigo anciano que llevaba años en el exilio y cuya voz llegaba a Irán en cassettes clandestinos que circulaban de mano en mano. Ese clérigo se llamaba Ruhollah Khomeini. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a pensar, porque es uno de esos momentos en que la historia resulta ser mucho más rara de lo que nos enseñaron. La revolución iraní de 1979 no fue solo una revolución islámica. Al principio fue una revolución de casi todo el mundo contra el Shah. Comunistas marchaban junto a islamistas, estudiantes universitarios laicos junto a clérigos, comerciantes del bazar junto a intelectuales de izquierda. Todos querían derrocar al Shah por razones completamente distintas. Lo que nadie calculó fue lo que pasaría después. Cuando el Shah huyó del país en enero de 1979 y Khomeini regresó del exilio en febrero, el vacío de poder que quedó fue tomado de una forma que dejó desconcertados a muchos de los que habían luchado por la revolución. Los clérigos consolidaron el control. Los comunistas fueron perseguidos. Los laicos fueron marginados. Irán se convirtió en la primera república islámica moderna del mundo, un sistema de gobierno sin precedente real en la historia, donde la autoridad religiosa y política se funden en una figura llamada el líder supremo. El mundo no entendía lo que acababa de nacer. Y entonces, antes de que nadie terminara de procesar la revolución, llegó algo que lo complicó todo todavía más. En noviembre de 1979, un grupo de estudiantes radicales iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y mantuvieron como rehenes a 52 diplomáticos durante 444 días. Era una provocación de proporciones históricas. Las imágenes de los rehenes con los ojos vendados dando vuelta al mundo. Carter intentó un rescate militar que fracasó de manera humillante cuando varios helicópteros se estrellaron en el desierto iraní. La crisis selló la enemistad entre Irán y Estados Unidos con un hierro candente. Una enemistad que hasta el día de hoy no se ha resuelto. Pero lo que vino justo después fue aún peor. Si hay una época en la historia de Irán que moldea todo lo que viene después, es la que empieza en septiembre de 1980. Esa es la fecha en que el ejército iraquí, liderado por Saddam Hussein y alentado tanto por Estados Unidos como por varios países del Golfo Pérsico que temían que la revolución iraní se expandiera, cruzó la frontera e invadió Irán. La guerra que siguió duró 8 años. 8 años que la mayoría del mundo occidental apenas recuerda, pero que en Irán son una herida tan profunda como cualquier conflicto en la historia europea del siglo XX. Piénsalo así. Irán en ese momento era un país en medio de una revolución total. Sus fuerzas armadas estaban desorganizadas, sus generales habían sido purgados por sospecha de lealtad al Shah, y el nuevo gobierno estaba todavía consolidándose. En ese estado de caos, recibió la invasión de uno de los ejércitos mejor equipados de Medio Oriente, apoyado logísticamente por las principales potencias del mundo. Lo que hicieron los iraníes ante eso desafió toda lógica militar convencional.
reclutaron voluntarios masivamente. Jóvenes de 16, 15, algunos de apenas 13 años, marcharon al frente con la certeza religiosa de que si morían, estaban alcanzando el martirio. En las batallas más sangrientas de la guerra, las fuerzas iraníes enviaban oleadas humanas a través de campos minados para abrir camino a sus tropas regulares. El historiador militar John Keegan, en su obra monumental sobre los conflictos del siglo XX, describió esas tácticas como algunas de las más perturbadoras que el mundo moderno había visto desde la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos suministraba a Saddam Hussein inteligencia satelital para ayudarlo a coordinar sus ataques. Algunos estados del Golfo Pérsico financiaron al régimen iraquí con miles de millones de dólares. Y aún así, Irán no cayó. La guerra terminó en 1988 con un armisticio, sin vencedor claro, sin ganancias territoriales para ninguno de los dos lados, con más de 1 millón de personas muertas entre ambos países, según las estimaciones más conservadoras, y con Irán convencido, de una manera que ningún argumento diplomático ha podido borrar después, de que el mundo estaba dispuesto a usar cualquier medio disponible para destruirlo. Esa es la lente a través de la cual Irán ve el estrecho de Hormuz. No como una joya geográfica que administrar con responsabilidad, como una palanca, como la única carta de negociación que ninguna potencia puede quitarle con sanciones o con presión diplomática. Antes de que hablemos de lo que Irán puede hacer con esa palanca, necesito que entiendas exactamente qué es el estrecho de Hormuz y por qué su posición geográfica es literalmente irrepetible en el planeta. Hormuz es el pasaje marítimo entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, que a su vez conecta con el Océano Índico. En su punto más angosto tiene apenas 39 kilómetros de ancho. Para que tengas una referencia, eso es aproximadamente la distancia de un extremo al otro de la Ciudad de México. Por ese estrecho pasa, todos los días, una cantidad de petróleo que no tiene equivalente en ningún otro punto del planeta. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, en los últimos años han transitado entre 17 y 21 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados. Eso representa aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo y cerca del 30% del comercio mundial de gas natural licuado. Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Bahrein. Todos sus puertos de exportación están del lado interior del Golfo Pérsico. El único punto de salida al mundo es Hormuz. Y Irán tiene una orilla completa de ese estrecho. No tiene que enviar su armada al Atlántico. No necesita proyectar poder a miles de kilómetros de distancia. Solo necesita controlar lo que tiene en su patio trasero. Ahora viene la parte que ningún noticiario explica con suficiente claridad y que cambia completamente la forma en que deberías pensar en todo esto. El argumento que suele escucharse es que Irán jamás cerraría Hormuz, porque también lo necesita para exportar su propio petróleo. Y es parcialmente cierto. Irán exporta crudo por ese mismo estrecho, pero desde la llegada de las sanciones internacionales más severas, las exportaciones iraníes han caído dramáticamente. En algunos períodos llegaron a niveles tan bajos que el argumento del autointerés económico se debilita de forma considerable. En cambio, lo que Irán sí tiene en Hormuz es una capacidad militar que creció de manera silenciosa y sistemática durante décadas, precisamente porque sus estrategas entendieron que no podían competir con Estados Unidos en portaaviones ni en aviones de combate de quinta generación. Entonces construyeron algo diferente. La Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza militar de élite del régimen iraní, desarrolló una doctrina que los analistas militares occidentales llaman guerra asimétrica. No enfrentarte al gigante de frente, atacarlo donde es vulnerable. Y en el estrecho, eso significa lanchas rápidas en enjambres, misiles antibuque costeros, minas navales, drones, submarinos pequeños y una geografía que convierte al estrecho en una trampa casi perfecta para los grandes buques de guerra convencionales. En 2019, el mundo tuvo un anticipo de lo que eso significa en la práctica. Varios buques petroleros sufrieron ataques en el Golfo de Omán, cerca del estrecho. La tensión escaló de una manera que llevó a Estados Unidos a desplegar portaaviones adicionales en la región.
Y en ese mismo año, Irán derribó un dron de vigilancia estadounidense del tipo Global Hawk, valorado en $180 millones, argumentando que había violado su espacio aéreo. Fue un mensaje enviado en el lenguaje más claro posible. Suscríbete al canal, porque en cada video exploramos este tipo de historias que los medios convencionales nunca te cuentan completas, desde el origen hasta sus consecuencias reales en tu vida cotidiana. Pero volvamos al tablero, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante y donde la mayoría de los análisis se quedan cortos. Irán no actúa solo, y entender su red de alianzas es entender por qué el Estrecho de Hormuz es hoy mucho más que una disputa bilateral entre Teherán y Washington. Desde los años 80, Irán fue construyendo lo que sus líderes llaman el eje de resistencia, una red de grupos, movimientos y gobiernos aliados que se extiende desde el Líbano hasta Yemen, pasando por Irak y Siria. Hezbollah en el Líbano es quizás el componente más conocido, un grupo con capacidades militares que rivalizan con varios ejércitos regulares de la región, con una reserva estimada de entre 150.000 y 200.000 cohetes y misiles, según informes del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. Los Houthis en Yemen, que llevan años lanzando ataques con drones y misiles contra instalaciones en Arabia Saudita. Las milicias chiitas en Irak, que operan con grados variables de independencia, pero con apoyo iraní documentado. Hamás en Gaza. Este mapa no es accidental. Es el resultado de décadas de inversión estratégica. Irán entendió, después de la guerra con Irak, que necesitaba crear una profundidad estratégica, un cinturón de fuerzas aliadas que le permitieran, en caso de conflicto directo con Estados Unidos o Israel, activar múltiples frentes simultáneamente. Y eso transforma completamente el cálculo de cualquiera que piense en confrontar a Irán militarmente. Atacar Irán no significa solo atacar Irán. Significa potencialmente activar a Hezbollah contra Israel desde el norte, a los Houthis contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo, a las milicias en Irak contra las tropas estadounidenses en la región y a grupos en Siria contra las fuerzas que todavía operan ahí. Todo al mismo tiempo. Es lo que los estrategas militares llaman disuasión por saturación. No tengo un misil nuclear que me proteja, pero tengo suficientes frentes simultáneos para hacer que el costo de atacarme sea inaceptablemente alto. Y el Estrecho de Hormuz es el corazón de todo ese sistema. Ahora, ¿qué pasaría realmente si Irán cerrara el estrecho? No en teoría, en la práctica. El primer efecto sería inmediato y brutal en los mercados financieros. Los precios del crudo se dispararían en cuestión de horas. Cuando Irak invadió Kuwait en 1990 y el flujo del Golfo se interrumpió temporalmente, el precio del petróleo se duplicó en semanas. Una interrupción en Hormuz sería de una escala mucho mayor. Algunos analistas de la industria energética estiman que el precio podría superar los $200 por barril en un escenario de cierre sostenido, aunque nadie puede calcular eso con certeza. ¿Y eso qué significa para ti? Significa gasolina a precios que nunca has visto en tu vida. Significa que todo lo que se transporta en camiones, que en México y en casi todo el mundo es prácticamente todo, se encarece. El plástico de los envases se encarece. La comida se encarece. Los vuelos se encarecen. Es una cadena de efectos en cascada que golpea más fuerte a las economías emergentes y a los más vulnerables dentro de cada sociedad. Los países que más dependerían del paso por Hormuz son los que tienen menos alternativas. Japón, Corea del Sur, China e India importan enormes volúmenes de petróleo del Golfo Pérsico. China en particular recibe aproximadamente el 40% de sus importaciones de crudo a través de ese estrecho, según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Por eso, cuando hay tensiones en Hormuz, no solo se mueve Washington, se mueven Pekín, Tokio, Seúl, Nueva Delhi. Existen rutas alternativas, pero son insuficientes. Arabia Saudita tiene el oleoducto Petrolina, que conecta sus campos en el este con el puerto de Jambu en el Mar Rojo, con capacidad para unos 5 millones de barriles diarios. Los Emiratos Árabes tienen un oleoducto hacia el Golfo de Omán.
Pero esas dos capacidades combinadas no alcanzan ni de lejos a reemplazar los 17 o 20 millones de barriles que cruzan Hormuz cada día. El mundo simplemente no tiene una válvula de escape proporcional a ese flujo, lo que hace que Hormuz sea posiblemente el punto geopolítico más crítico del planeta. Y aquí hay algo que vale la pena pensar durante un momento, porque tiene que ver con algo más cercano a tu vida de lo que parece. El modelo económico global que hoy da por sentado que el petróleo fluye libremente fue construido sobre una suposición, que ningún actor regional tiene la capacidad real de interrumpir ese flujo de manera sostenida. Esa suposición está siendo cuestionada cada año que pasa, no porque Irán haya cerrado el estrecho, sino porque ha demostrado consistentemente que tiene la voluntad y la capacidad de amenazar con hacerlo de manera creíble. Cada vez que las tensiones suben, los mercados tiemblan. Cada vez que hay un incidente naval en el Golfo, los precios del crudo reaccionan en minutos. Eso no es un accidente. Eso es precisamente el tipo de influencia que Irán quiere proyectar. Y este es el punto donde la historia de Irán deja de ser solo historia y se convierte en el presente más inmediato posible. Desde principios de los años 2000, el programa nuclear iraní se convirtió en el eje central de la política exterior de las principales potencias del mundo. Irán argumentó siempre que desarrollaba energía nuclear civil con fines pacíficos. Estados Unidos, Israel y varios países europeos argumentaban que el programa tenía una dimensión militar y que Irán estaba buscando desarrollar una capacidad de armamento nuclear. En 2015, después de años de negociaciones exhaustivas, se llegó a un acuerdo histórico, el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido por sus siglas en inglés como JCPOA. Bajo ese acuerdo, Irán aceptaba limitar drásticamente su programa de enriquecimiento de uranio, permitir inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y reducir sus reservas de material nuclear enriquecido. A cambio, las principales sanciones internacionales serían levantadas. Fue un momento que muchos vieron como el inicio de una posible normalización. Los vuelos internacionales volvieron a Teherán. Los negocios europeos empezaron a explorar inversiones. El precio del crudo bajó anticipando que el petróleo iraní volvería en mayor volumen al mercado. Y entonces, en 2018, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo de manera unilateral y reinstauró las sanciones más severas. El efecto fue devastador para la economía iraní. El rial iraní, su moneda, llegó a perder más del 80% de su valor frente al dólar en los meses siguientes. La inflación se disparó. Los iraníes de clase media vieron cómo sus ahorros se evaporaban. El acceso a medicamentos importados se volvió crítico para muchos pacientes con enfermedades crónicas. Y al mismo tiempo, Irán empezó a elevar su nivel de enriquecimiento de uranio de manera progresiva y deliberada. Cada paso era calculado para enviar un mensaje. Si el acuerdo no les daba nada, tampoco estarían obligados por sus limitaciones. Hoy, Irán enriquece uranio a niveles que la AIEA califica como cercanos a los necesarios para producir material de uso militar. Eso no significa que tenga una bomba, pero significa que si decidiera construir una, el tiempo necesario se ha reducido considerablemente. Los expertos del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional estiman que Irán podría producir suficiente material para una bomba en cuestión de semanas si tomara esa decisión. Eso transforma de nuevo el cálculo estratégico de la región y del mundo. Porque un Irán con capacidad nuclear, aunque no la use, es un Irán al que nadie puede atacar sin calcular consecuencias de una escala completamente diferente. Y un Irán que controla Hormuz y que además posee ese tipo de disuasión nuclear, es una realidad geopolítica que ninguna potencia ha enfrentado antes en esa región. Hay un elemento de esta historia que casi nunca aparece en los análisis de los medios y que creo que es fundamental para entender por qué Irán actúa como actúa. Los iraníes tienen una palabra, Gahreman. Significa héroe, pero conlleva además la idea de alguien que resiste en condiciones imposibles. Tiene un peso cultural enorme que viene de la literatura persa clásica, del Shahnameh, el libro de los reyes del poeta Ferdusí, que es para Irán lo que el Quijote es para el mundo hispanohablante, el texto fundacional de su identidad cultural. La narrativa del pueblo que resiste contra el opresor exterior
que no se rinde a pesar de estar rodeado de enemigos, que mantiene su dignidad ante la presión de las potencias más grandes del mundo, es una narrativa que resuena profundamente en la psicología iraní. Y eso explica algo que desconcertó a muchos analistas occidentales: por qué los iraníes que más sufren las sanciones no culpan necesariamente a su gobierno. Culpan al exterior, porque la narrativa del asedio extranjero tiene raíces históricas reales que no son inventadas por la propaganda del régimen. El golpe del 53 ocurrió. La guerra con Irak con apoyo externo ocurrió. Las sanciones que golpean a la población civil son reales. Ese contexto no justifica las políticas del gobierno iraní, no justifica la represión interna, que es real y documentada, no justifica el apoyo a grupos que causan sufrimiento en otros países, pero sí explica por qué el problema de Irán no es simplemente un asunto de un régimen autoritario que necesita ser presionado hasta ceder. Es una sociedad compleja, con una historia de agravios legítimos entrelazados con un sistema político profundamente problemático, que no va a comportarse de la manera simple y predecible que los analistas de Washington a veces esperan. Aquí hay un microgancho que quiero darte antes de continuar, porque lo que viene ahora es la parte que conecta todo esto con el presente más inmediato. ¿Qué está pasando hoy con el estrecho de Hormuz? Desde finales de 2023, una dinámica nueva entró en juego que alteró de forma significativa el panorama. Los ataques de los Houthis, aliados de Irán en Yemen, contra buques comerciales en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, comenzaron a interrumpir una de las rutas marítimas más importantes del comercio global: el corredor que conecta Asia con Europa a través del Canal de Suez. Las principales navieras del mundo, entre ellas Maersk, MSC y CMA CGM, que juntas representan una parte enorme del comercio marítimo global, comenzaron a desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África, evitando el Mar Rojo. Eso añade entre 10 y 14 días adicionales al viaje entre Asia y Europa. ¿Encarece el transporte? Reduce la disponibilidad de contenedores en los puertos. Tiene efectos reales en los tiempos de entrega de productos que compras. Y aquí está la conexión directa con Hormuz. Ese corredor del Mar Rojo no está directamente en el estrecho, pero sí está conectado con la misma red de influencia iraní que controla las piezas del tablero. Cada vez que esa red actúa en el Mar Rojo, está demostrando que puede alterar el comercio global sin necesariamente cerrar Hormuz. Es un aviso, una demostración de capacidad, una manera de decir: si el Mar Rojo ya duele así, imagínate lo que Hormuz puede hacer. La respuesta internacional fue inmediata. Estados Unidos formó una coalición naval llamada Operación Prosperity Guardian para escoltar buques comerciales en el Mar Rojo. Lanzó ataques contra posiciones de los Houthis en Yemen. Y aún así, los ataques continuaron, porque atacar lanzaderas de misiles en un país árido y montañoso como Yemen, mientras el atacante intenta no escalar el conflicto a una guerra regional directa, es un ejercicio de frustración estratégica sin un fin claro visible. Todo esto ocurre en un contexto donde el programa nuclear iraní sigue avanzando, donde las negociaciones diplomáticas están estancadas desde el fracaso del JCPOA revisado y donde las elecciones en distintos países del mundo han generado incertidumbre sobre la dirección de la política exterior de las principales potencias. El tablero de Hormuz no es un tablero estático, es un tablero donde los movimientos de los últimos 70 años se siguen jugando en tiempo real. Hay una pregunta que quiero plantear antes del cierre, porque es la que realmente importa y la que casi nadie se hace con suficiente profundidad. ¿Puede el mundo reducir su dependencia del estrecho de Hormuz? La respuesta honesta es sí, pero no en un plazo corto, y no sin transformaciones profundas en la manera en que el planeta produce y consume energía. Las energías renovables crecen a un ritmo acelerado. La Agencia Internacional de Energías Renovables reportó que en los últimos años, la capacidad instalada de energía solar y eólica ha crecido a tasas récord. Los vehículos eléctricos están reduciendo gradualmente la demanda de gasolina en los países que los adoptan masivamente, y hay una carrera global por diversificar las fuentes de energía, precisamente porque la concentración geopolítica del petróleo en el Golfo Pérsico es una vulnerabilidad que todos reconocen. Pero la transición energética global es un proceso que toma décadas, no años.
Y en las próximas décadas, el petróleo del Golfo seguirá siendo necesario para mantener funcionando la economía global tal como está construida. Lo que significa que el estrecho de Hormuz seguirá siendo, por mucho tiempo, uno de los puntos geopolíticos más críticos del planeta, y que la historia de Irán, con toda su complejidad, seguirá siendo uno de los capítulos más relevantes para entender cómo funciona el mundo en que vivimos. Y aquí quiero dejarte con algo que me parece importante como cierre, porque creo que lo que acabas de escuchar tiene más que ver contigo de lo que parece a primera vista. Cuando llevas el coche a cargar gasolina y el precio sube, hay una cadena de decisiones tomadas por personas en Teherán, en Washington, en Riad y en Pekín que explica por qué ese número en la pantalla es lo que es. Cuando el precio de un vuelo se encarece o cuando un producto importado tarda más en llegar, parte de esa explicación vive en ese estrecho de 40 kilómetros. Vivimos en un mundo donde una geografía que la mayoría de la gente no puede señalar en un mapa determina el precio de casi todo. Y la única manera de no ser un espectador pasivo de esos eventos es entender la historia que los generó. Irán no es el villano de una película de acción, ni tampoco es una víctima inocente del imperialismo global. Es una civilización milenaria atrapada en un sistema político profundamente complejo, con un arsenal de palancas geopolíticas que usa con una frialdad estratégica que merece ser comprendida, aunque no compartida. El estrecho de Hormuz es su carta más poderosa, y por ahora no tiene ninguna intención de soltarla. Si este video te aportó algo que no sabías antes de empezarlo, eso es exactamente lo que buscamos en este canal. Que cada vez que termines un video hayas entendido algo del mundo que antes no estaba claro. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de historias. Y si quieres ver el siguiente capítulo de esta misma historia, el video sobre Arabia Saudita y por qué su relación con Irán define el futuro de la región, está ahí esperándote. Nos vemos.